a reflexionar en la palabra de esta mañana. Quisiera llevarnos a pensar en quiénes somos nosotros en relación con Dios, quién es Dios y qué hacemos nosotros en esta vida, cuál es nuestra tarea en relación con Dios. Sigo pensando que mucho de lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, tiene que ver mucho con el concepto de quién es Dios. Sigo pensando. Y no nos extrañemos, ni nos asombremos, que descubramos que no tenemos la menor idea de quién es Dios. En el comportamiento nuestro diario, la forma de acercarnos a Dios, la forma de buscarle una que otra vez, nos muestra muchas veces que no tenemos idea de quién es el Señor. Y yo quiero llevarnos esta mañana a esa reflexión, a mostrarles quién es Dios, desde una perspectiva de la cual hace falta que se hable, y es desde la perspectiva de la santidad de Dios. Porque hablamos de la oración, hablamos de la intercesión, hablamos de buscarle para pedirle, muy bien, todo eso está muy bien, a Dios le agrada. Pero, ¿quién es ese Dios al cual nos acercamos? ¿Y cómo es que debemos acercarnos? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y esperamos que hoy salgamos de aquí no solamente con una idea real de quién es Dios, sino con una actitud diferente por saber quién es Dios, en su santidad. Isaías capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oremos por un momento. Soberano Dios y Padre, nos acercamos a ti en esta mañana. Señor, hablar de ti no es fácil, porque tenemos muchas limitaciones, por las diferentes razones, pero tenemos muchas limitaciones, y lo que hacemos es el mejor de los intentos, Señor, para conocerte y darte a conocer. Pero te rogamos en esta mañana, Santo Espíritu de Dios, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender quién eres desde la perspectiva de tu santidad. ¿Quién eres? Así como dijo Pablo en el camino a Damasco, en el suelo:
Señor, ¿quién eres? Muéstrate a nosotros, Dios, en esta mañana. Y que al tener ese concepto de ti y al saber quién eres, nuestra vida cobre realmente sentido y nos encaminemos por donde debamos hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta fue una verdad que compartía R.C. Sproul sobre una época en los Estados Unidos que fue muy difícil para los Estados Unidos. Ha habido diferentes épocas, pero una época muy difícil. Y fue cuando asesinaron al presidente John F. Kennedy. Eso fue un impacto impresionante en la vida de la nación. Asesinaron al presidente y todo, absolutamente todo, se volvió un caos. La gente no sabía qué hacer siquiera. Nadie espera, por lo menos dentro de planes comunes y corrientes, que el presidente de una nación sea asesinado. La prensa, el Senado en los Estados Unidos, el mundo entero estaba a la expectativa de lo que iba a suceder en los Estados Unidos. Habían asesinado a John F. Kennedy. Y duró muy poco en el poder. Algo similar a este acontecimiento en los Estados Unidos, con el asesinato de John F. Kennedy, con la muerte de John F. Kennedy, también sucedió en Israel. En una época aparentemente floreciente en el siglo VIII, 800 años antes de la venida de Jesús. Murió el rey Usías. El rey Usías, un rey que recibió el poder a los 8 años y gobernó durante 50 años en Judá. Y una de las cosas maravillosas que hizo este rey fue que él hizo una restauración, una renovación en la búsqueda del Señor, en el estudio de la ley. Pero lastimosamente, en el último año, éticamente falló al Señor y falleció. Imagínense ustedes, nadie espera esto, hay un caos. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de ahora? Mientras todos están pensando en ese rey terrenal que ha fallecido, ¿qué va a pasar con la nación? ¿Cómo vamos a elegir a otro rey? ¿Quién será ese rey? Etcétera. En medio de todo ese caos, Isaías tiene una visión. Y mientras todos están pensando en el rey terrenal que ha fallecido y a quién va a colocar, Isaías tiene una visión del rey celestial. Isaías tiene una gran visión. El profeta Isaías, conocido como el profeta más grande escrito en toda la historia de Israel. Este profeta fue el que dijo en el capítulo 7 de su libro, dijo: la Virgen he aquí concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estamos hablando de este profeta. Pues este profeta tiene un encuentro personal con el Señor. Y a partir de este encuentro, las cosas van a cambiar. Y van a cambiar de manera radical. Para su propia vida, pero también para el pueblo de Judá. Entonces vengan conmigo, vamos a estudiar, porque con este contexto vamos a aprender en esta mañana acerca de la santidad de Dios. Miremos la respuesta de Isaías y cuál va a ser nuestra respuesta ante ese aspecto, ante esa característica maravillosa de Dios. Miren conmigo, por favor. Observen cómo aparece el pasaje. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
lo primero que observa Isaías es un trono y alguien que está sentado en un trono. Si ustedes observan, se utiliza el término para Dios en dos momentos distintos. Uno allí cuando lo ven, y allí la palabra Señor es Adonai. Pero más adelante, cuando los serafines que están ahí hablando de Santo Santo, la tierra está llena de su gloria, allí la palabra es Jehová. Jehová o Yahvé. Yahvé, Jehová, Jehová es la pronunciación en el hebreo. Ese es el nombre de Dios. Entonces, primero quiero referirme al nombre de Dios, donde aparece Jehová, Yahvé, Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando en estos términos? Porque resulta que en el hebreo en esa época no se escribía con vocales, solo aparecían las cuatro consonantes. Entonces, cuando se hicieron las traducciones correspondientes al español y a otros idiomas, entonces ellos tenían dificultades para la pronunciación. Estas cuatro consonantes es lo que se conoce como el tetragramatón. Tetra, cuatro letras, los cuatro consonantes. Pero luego que colocaron las vocales, se puede pronunciar, no tengan problema alguno, Yahvé o Jehová. Las dos pronunciaciones, miren que tienen las mismas cuatro consonantes. Pues el nombre que aquí aparece, Jehová, ese es el nombre del Señor. De hecho, los judíos no se atreven a pronunciar el nombre. Los judíos, toda vez que aparece el nombre del Señor allí, ellos lo cambian por Señor. Ellos no se atreven, por el asunto de no utilizar el nombre de Dios en vano, porque ellos lo consideran supremamente delicado. Y recuerden que el segundo mandamiento, ¿cuál es? No usarás el nombre de Dios en vano. Entonces aquí estamos hablando de un rey, y la referencia que aparece aquí en el nombre de Dios es una primera referencia a Moisés, en cuanto Dios llama a Moisés por la situación que está sucediendo allá en Egipto. En Egipto hay un suceso, en Egipto hay un problema. Recordemos que allí está el pueblo y está sufriendo muchísimo. Entonces Dios ve la necesidad que hay y entonces Dios llama a un hombre, Moisés. Cuando Moisés le pregunta en todo el diálogo muy frugal que tienen, Señor, y cuando me pregunten, ¿qué digo yo que eres? ¿Que quién me mandó? Tú dirás, yo soy, te envió. Y ahí aparece el nombre del Señor. El yo soy es el eterno, aquel que existía desde antes, cuando no había absolutamente nada, ya Él estaba, el eterno, el todopoderoso, el creador del universo. Aquel que es el completamente otro, distinto, diferente a todas las criaturas. Esto es importante. Esto es importante porque hoy la ciencia está hablando, o también la nueva era, sobre todo la nueva era, está hablando ellos hablan del panteísmo, todo es Dios. Entonces dicen que una silla es Dios porque todo tiene la esencia de Dios. Pues esto no es verdad. La Escritura nos habla claro que Dios es completamente otro, diferente a nosotros y diferente a todas las demás cosas que hay. Él es completamente otro, diferente. Es un rey que está en un trono alto y sublime. Pero también aquí se menciona uno de los títulos que se le da al Señor, y es Adonai. El título más alto, el nombre del Señor es Jehová, Yahvé, pero el título más alto como título que se le da al Señor es Adonai, aquel rey que reina sobre toda su creación, y escúchenme esto, delante del cual todas sus criaturas se postran reconociendo su grandeza y su poder. Aquí yo reflexiono mucho en esto.
Por allí miré en una iglesia, Jesús, mi buen amigo. Es verdad, la Biblia habla de eso. Pero yo me ponía a pensar en qué contexto estamos para hablar en términos de Jesús, mi buen amigo. Porque ¿cuál es el concepto de amistad que nosotros tenemos? Y eso toca explicarlo muy bien. Y miren hacia dónde me voy a dirigir. Eso toca explicarlo muy bien. Si yo digo Jesús, mi buen amigo, yo tengo que pensar muy bien en qué contexto lo estoy diciendo. Porque el contexto de amistad en nuestro medio se ha desdibujado. Tan desdibujado está que algunas veces hemos preguntado, ¿nosotros será que sí, de verdad tenemos amigos? O más bien lo que tenemos son conocidos. Personas que en el momento de mayor necesidad nunca están, no están en la espalda. Si compartimos algo de nosotros para ver si recibimos un apoyo o un consejo, se convierte sencillamente en chisme en la boca de las otras personas. Pensamos quizás en el tema de amistad como alcahuetería. Entonces, al hablar de Jesús, mi buen amigo, tenemos que entender muy bien lo que eso significa. Porque el hecho de ser buen amigo no significa que sea alcahuete o que no podamos contar con él. Hay que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos a Dios. En una oportunidad yo también le compartía también, he escuchado varias veces, y créanme que me molesta, muchísimo me molesta, cuando yo escucho hablar de Diosito, Chuchito, yo se los he dicho varias veces. Ni Diosito ni Chuchito, porque ese no es el parcero de la esquina, ese no es el amigote o la amigota con la que se va a bailar reggaetón y no sé qué cosa. Estamos hablando del Dios de los cielos, estamos hablando del Creador, de aquel ser supremo que está en un lugar alto y sublime, delante del cual todas sus criaturas deben postrarse para adorarlo, reconocerlo en su grandeza. ¿Me están entendiendo? Es que hay que darle el mérito al Señor. Hay que darle el mérito al Señor. Tenemos que mirar cómo nos referimos al Señor. Porque ahora, más adelante, vamos a observar cuál es la reacción de Isaías cuando se da cuenta de esto. Y que Isaías es un profeta de Dios. Es un hombre al servicio de Dios. Y sin embargo, cuando él ve la grandeza de Dios, vamos a mirar la actitud que él tuvo. Entonces estamos hablando de un Dios grande, todopoderoso, supremo, digno de toda exaltación. Lo que uno observa es grandioso, porque ahora dice la Escritura que sus vestiduras llenaban el templo. Ahorita de pronto no hay un concepto muy claro sobre el tema de la monarquía y del reinado, porque en las figuras de gobierno estamos hablando de democracia y el comunismo, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla de la monarquía, el monarca es el rey. Es el rey. Y en sus vestiduras se hablaba de unas vestiduras largas que llenaban todo el templo. Y esas vestiduras simbolizaban también la majestad del rey. La majestad. Si me permiten un ejemplo, quizás no tenga tanta pompa como para entender esto, pero igual, todas las cosas tienen una razón de ser. En los matrimonios de antes, ¿se acuerdan la importancia, o si sabían la importancia de la cola del vestido de la novia? Eso tiene que ver. Eso tiene que ver. No crean que no, se le dio por... Esa gente inventó por allá un vestido y se le dio por colocar una cola de pavo ahí, ¿sí? No pudieron colocar una cola de pato, ¿sí? O la cola de un burro, tenían que colocar. Lo que pasa es que el vestido, y de esa manera refleja la majestuosidad, la belleza, lo magnífico de la persona y el momento. Hablar de una novia y hablar del vestido de una novia, escuchen el concepto de antes y cómo se desdibujó todo. Era hablar de una virgen que va a ser desposada. Esa mujer es un regalo maravilloso para un hombre que la va a valorar, la va a apreciar,
en todo su esplendor y en toda su hermosura. Qué triste. Hablemos de los hombres que hacen eso con sus mujeres hoy. Ni la menor idea. Mire, el concepto de novia es tan importante que cómo concibe Dios la iglesia como su novia. Como su novia. Y Él es el novio en su esplendor y así considera a su novia. Y la considera hasta tal punto que miren que dice que debe ser sin mancha y sin arruga, pura, limpia, majestuosa, hermosa. Entonces miren que el vestido tiene mucho que ver. Entonces aquí está hablando de que la vestidura del rey era tan maravillosa, tan resplandeciente, o sea, se sentía ahí el poder de Dios, que dice que hasta las puertas, los golpes de las puertas temblaban ante la misma presencia del Dios del cielo. Pero hay más, porque hay unos seres alados como de fuego que están alrededor. A estos se les conoce como serafines. Y el único lugar donde ellos se encuentran es en la presencia del Señor durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo. No están en otro lugar. Hasta que escucha cosas uno por ahí que están reprendiendo y están y yo no sé por qué se les dio eso de estar llamando a los ángeles, y ahora mismo llamo a los ángeles, vengan aquí a pelear conmigo y expulsen estos demonios, y los serafines también bajan y bajan a todo el mundo. ¿Quién dijo eso? Nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles. El Señor es el que tiene autoridad y Él es quien envía a sus ángeles, pero esos serafines no se mueven de ahí. Estos, miren las características de ellos, porque son características muy importantes. Son características muy importantes. Tienen 3 pares de alas. 3 pares de alas. Con unas vuelan, normal, para eso es. Pero un par está tapando sus pies y otro par tapa su rostro. Cuando tapan sus pies, es señal de que ellos son seres creados. Es muestra que son terrenales. No son seres como Dios mismo. Son seres creados. Entonces ellos, al tapar sus pies, están reconociendo que son seres creados. Y les voy a mostrar un ejemplo de esto. Recordemos cuando Moisés estaba en su tierra, estaba pastando, estaba conduciendo sus ovejas, y él observa allá arriba que hay un arbusto, o una chapicera, como decimos nosotros aquí, un arbusto que tiene fuego, candela, pero no se quema. Y cuando él entonces va a curiosear, él que está en el campo, él conoce todo eso de que haya una candelada por allá y no se consuma ese chapicero, algo. Y él se acerca. Cuando él se acerca, escucha una voz que dice: Moisés, quita el calzado de tu pie, porque la tierra que pisas es tierra sagrada, es tierra santa. Quita el calzado. Entonces, la similitud con lo que estoy hablando de los ángeles es importante. ¿Sí? Son seres creados. Pero hay algo más. Con 2 tapaban su rostro. Con 2 tapaban su rostro. ¿Por qué tapaban su rostro? ¿Por qué cubrían su rostro? Ellos no podían ver el rostro de Dios. Era tan puro, santo, resplandeciente, que ellos no podían. Moisés, recordemos, cuando él subió al monte, y allá, digamos, un diálogo así, palabras más, palabras menos: bueno, Señor, tú me has dicho que suba aquí, me vas a dar las tablas de la ley. Pues ya conozco muchas cosas de ti, vi cómo abriste el mar rojo en 2, hiciste dar el maná del cielo, todo eso lo recibimos. Yo quiero pedirte algo, que me dejes ver tu rostro. Y el Señor le dijo: Moisés, tú no sabes lo que estás
viviendo. Nadie que vea mi rostro puede vivir. Pero eso sí, voy a dejar verte parte de mí, mi espalda. Entonces el Señor hizo un hueco ahí en la roca y metió a Moisés ahí. Y Moisés logró ver la parte de la espalda del Señor. Y en el momento que el Señor va pasando, es un estruendo, son unos truenos, son unos relámpagos. La gente que está abajo en el monte está temblando de miedo de lo que está ocurriendo allá arriba. Luego Moisés va. Ellos estaban pensando mucho tiempo, 40 días, 40 noches. Acordémonos que ellos hicieron cosas que ahorita no vamos a mencionar, pero Moisés va. Cuando Moisés se acerca a ellos le gritan a Moisés: Moisés, cúbrete el rostro, porque no podemos mirar cara a cara. Moisés bajó con un rostro tan resplandeciente, tan fulgurante, que era imposible mirarlo a los ojos, por la misma santidad de Dios. Moisés había estado en la misma presencia del Señor. Y estos ángeles están hablando uno al otro y se están diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos. Y yo quiero que miren conmigo un momentito el Salmo 8. Miren un momentito conmigo, porque aquí hay una referencia maravillosa al Señor. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. O sea, es un Dios que está en su gloria, en la kabod, es el término hebreo. La gloria del Señor es grande, la gloria del Señor es maravillosa, majestuosa, y nadie, absolutamente nadie, puede estar en la presencia majestuosa de Dios. Solo estos ángeles, y cubriendo su rostro. Pero también quiero que miren conmigo el Salmo 110, porque aquí hay algo también maravilloso. Aquí está hablando David, y David está diciendo: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Jehová tiene a alguien sentado al lado y lo llama Señor, lo llama Adonai. Y Adonai es un título para Dios. ¿Quién está sentado ahí? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Allá está Jesús, sentado a la diestra de Dios. Entonces estamos hablando de un Dios majestuoso, de un Dios todopoderoso, de un Dios que es santo, santo, santo. Ustedes observan que hay una repetición en la palabra. Hay una repetición en la palabra. La Biblia en ninguna parte dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Que Dios es justicia, justicia, justicia. En ninguna parte. Pero la Escritura dice que Dios es santo, santo, santo. Y no es que Dios es 3 veces santo, como se habla tantísimas veces. Aquí esta es una expresión del hebreo, que es la repetición. Con la repetición lo que implica es el énfasis de la palabra, o equivale al ísimo de nosotros en español, para hablar del superlativo. Por ejemplo, bueno, buenísimo.
sea, es infinitamente bueno, ¿verdad? O lo contrario, feo, feísimo, todo el mundo corre, ¿verdad? Aquí, santo no es 3 veces santo, sino santísimo. Hay tal pureza, hay tal santidad en Dios, que ser humano alguno no puede acercarse a ese Dios santo sin temor a morir. Y en una charla que dimos allá en París, hablábamos de Urías, ¿recuerdan? O de Usa, perdón. Hablamos de un soldado llamado Usa, que metió la mano al carruaje que llevaba el arca del pacto, ¿de acuerdo? Y entonces el arca iba para el suelo porque el carro se la dio y Usa metió la mano y al momento cayó fulminado. Entonces estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios santo, de un Dios que no hay la mínima sombra de pecado en él. Y el ser humano no puede acercarse a ese Dios a menos que él mismo provea la oportunidad, como de hecho lo hizo a través de la muerte de Cristo. Pero ante esta muestra de la grandeza, de la santidad de Dios, ¿cuál es la respuesta de Isaías? Y yo quiero que miren eso. Yo quiero que observen eso, porque Isaías es un profeta de Dios. Si podemos decirlo, y de hecho que sí, uno de los hombres más santos de la época, es un profeta de Dios. Cuando Isaías vio al Señor en su trono, cayó de rodillas. Isaías cayó de rodillas. Y las palabras de Isaías fueron: ¡ay de mí, que soy muerto, porque he visto la gloria de Dios! Ante la santidad de Dios, ante la gloria de Dios, ante el esplendor de Dios, ante la grandeza del Rey, la actitud del ser humano debe ser una actitud de reconocimiento de lo que Él es, de lo que somos para con Dios. ¿Qué somos en relación con Dios? David dijo una noche que salió a su ventanal y miró la profundidad del cielo, miró todo lo que había y dijo: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él al ver la inmensidad de todo lo creado? ¿Qué somos nosotros? Polvo. Somos así de pequeños. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en relación con Dios? Pero ¿qué es lo que vemos hoy en relación con Dios? Irrespeto para con Dios. Irrespeto para con Dios. No hay el mínimo temor para con Dios. Nos acercamos a Él como si fuera el parcero de la esquina. Le buscamos como Él siempre está ahí. Al último que nos acercamos es a Él, siendo Él nuestro creador, siendo Él nuestro Señor, siendo Él nuestro dueño, el dueño del mundo, el Rey de Reyes. Es quien debe ocupar el primer lugar. Yo esta mañana estaba reflexionando en esto y me cogió una desesperación. Y me ha pasado varias veces. Me cogió una desesperación. Hermanitos, nosotros no nos pertenecemos. Nosotros no somos dueños de nosotros. Nosotros tenemos un creador. Y además, Jesús nos compró por precio su sangre. Entonces yo, en medio de la reflexión,
Por allá me encerré, no huyendo a la doña Sonia, sino me encerré. Y yo le decía al Señor, Señor, no es justo contigo. Escúchenme, de pronto lo voy a hacer muy salido de tono. Y yo le decía, Señor, no es justo contigo. No es justo que siendo tú nuestro creador, nuestro dueño, moriste por nosotros y nosotros resultamos haciendo lo que nos viene en gana, no te tenemos a ti en cuenta, ni te volteamos a ver siquiera, tú no nos importas, no es justo contigo. Que tú nos hayas hecho, hayas muerto por nosotros y nosotros hacemos lo que nos viene en gana. No es justo, no es justo con Dios. Decía Moisés, luego que bajó del monte y furioso porque el pueblo había hecho un becerro, y estaban adorando al becerro como si hubieran sido los dioses que los sacaron de Egipto. Y Moisés, furioso, hizo un llamado: vengan aquí los que estén por el Señor. Qué tristeza que no fueron muchos los de la tribu de Leví los que pasaron. Esto debe ser muy triste para nosotros, porque creo que cuando reflexionamos en lo que somos y en la condición en la que estamos, creo que inmediatamente debemos darnos cuenta que estamos como estamos por eso, porque no tenemos a Dios como tenemos que tener, como debemos tener. No nos acercamos a ese Dios para adorarle. Él es rey, primero rey y luego siervo. No nos acercamos para adorarle. De hecho, varias veces, y seguiremos hablando porque estamos en el proceso de enseñarles. Recordemos un poquito antes. Yo sé que hay canciones que no sabemos, vamos a aprenderlas, pero acordémonos un poquito antes. Cada vez que sonaba toda esa música, uno escucha a los pelados, reggaetón, quiero más gasolina y no sé qué vaina, y escucho las mujeres cantando y vallenato y cuánta cosa, duro, que no dejan ni dormir a uno. Y digo, bueno, y esta gente que no respeta. Pero ¿dónde está el ánimo, el deseo para adorar al Dios de los cielos? ¿Dónde está? No es que Él no se lo merece. Postrarnos delante de ese rey. Eso fue lo que hizo Isaías. Isaías apenas vio la grandeza de Dios, pero se lo fue a parar. Y dijo, ay de mí, que soy muerto, porque he visto la gloria de Dios. Yo creo, hermanitos amados, con todo mi corazón, que muchas cosas van a cambiar en nuestra vida cuando nosotros aprendamos a reconocer quién es Dios. Pero muchas cosas, créanme, muchas cosas van a cambiar cuando nosotros reconozcamos a Dios. Una de las cosas que va a pasar, y por eso no dejen de adorar al Señor, en medio de cualquier situación, adoren al Señor, levanten manos santas para Dios, arrodíllense delante de Dios, denle la gloria a Dios. En la presencia de Dios, escúchenme esto, el diablo no puede estar, se tiene que largar, porque no puede estar en la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a ir a la presencia. Nosotros tenemos que aprender a ir a la fuente, a beber de la fuente del río de agua viva. Ahí en la presencia del Señor. Tenemos que ir y tenemos que adorarle y tenemos que reconocer su santidad. Pero aquí hay un llamado, porque con Isaías sucede. Isaías se postra y al ver la santidad del Señor, dice Isaías, muerto soy, porque soy de labios inmundos. En otras palabras, porque soy pecador. Ahí. Y en mi reflexión esta mañana, de nuevo comparto con ustedes, yo decía, Señor, hacemos lo que queremos, hacemos nuestra voluntad. Qué facilidad para hacer lo malo. No sé qué estábamos hablando con Valentina ayer, y decía Valentina, bueno, es que nosotros tenemos más tendencia a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Qué tristeza con Dios, ¿no le parece? Qué tristeza con Dios. Que nuestra tendencia sea más a lo malo, a hacer lo malo, a darle la espalda a Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, no es justo.
Es que yo, ¿por qué tengo que hacer con este cuerpo que no me pertenece? Tengo que hacer cosas que a mí me parecen, y sobre todo hacer lo malo. No es justo. Si somos de Dios, no. Si somos de Dios. Pero miren, el pecado no puede estar delante del Señor. El Señor mandó un ángel allí con un carbón encendido a la boca de él, en un acto simbólico para decirle: tu pecado te son perdonados. Ante la santidad de Dios, nosotros debemos, uno, adorarlo. Pero ante la santidad de Dios, dos, reconocer nuestra pequeñez y reconocer su grandeza siempre. Tres, ante la santidad de Dios, apartarnos del pecado. La palabra dice: sin santidad nadie verá a Dios. Ninguna cosa con mancha o con arruga va a entrar al cielo. Es decir, amados, si necesitamos esforzarnos para agradar a Dios, debemos hacerlo. Él es nuestro dueño. Si necesitamos pelear con nosotros mismos para poder dejar aquellas cosas que le desagradan a Dios, pues hagámoslo, porque necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Necesitamos agradar al Señor. Yo me sueño con agradar al Señor. Me da un dolor muy grande en mi corazón cuando hago cosas o pienso cosas que desagradan al Señor. Me duele, porque yo digo: Señor, no es justo contigo. No es justo contigo. Tu amor ha sido tan grande. Te bajaste de tu trono. Porque eso es lo más tremendo. Lo que generalmente se hace, ¿qué es? Pues las personas van al rey y adoran al rey. O por lo menos lo que deben hacer. Pero en el caso de nuestro rey, miren lo que él hizo. Se despojó de su trono y de su gloria. Y se hizo hombre. Y vino a buscar lo que se había perdido. Con mucha más razón todavía tenemos para entregar nuestras vidas completamente a Él. Él verá qué hace con nosotros. Y lo que ya sabemos, Él es tan bueno. ¿Qué es lo malo para nosotros de parte de Él? Nada. Pero Satanás nos enreda y nos mete en la mente para hacernos creer como si Dios fuera nuestro enemigo. Con el hecho de que si buscamos a Dios, entonces la relación de pareja se daña, o la relación de noviazgo se daña, o entonces ya mi vida no va a ser lo mismo, y entonces yo me voy a convertir en una persona amargada. No. Entonces, eso de buscar a Dios es para los viejos. No, ahorita que ya yo logré hacer de las mías, y ya al final, entonces me vuelvo. ¿Qué es esa reflexión? Esa reflexión es una reflexión del diablo. Son pensamientos satánicos. Yo veo estas muchachas tan jóvenes, yo veo los niños. ¿Y qué digo? Si se aferraran al Señor desde esta temprana edad, muchos serían los sufrimientos que se ahorrarían. Muchos, por estar tomados y agarrados de la mano de Dios. Si no estamos tomados de la mano de Dios, ahí es donde el diablo hace de la suya. Pero yo quiero invitarles a que adoren a Dios, a que reconozcan a Dios en su grandeza, a que se postren delante del Señor, a que alaben su nombre, que reconozcan su necesidad de Dios, su pequeñez, que luchen por apartarse del pecado. Y creo que vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Estamos hablando de un Dios glorioso, nos habla. Yo quiero verlo. Yo quiero ver esa gloria. Es que Isaías, entonces solo lo que dice Isaías, y lo que dice Amós, y lo que dice Oseas, y lo que dice Joel, y lo que dijo Pablo, y lo que dijo Pedro, si Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, yo también quiero ver esa gloria. Y Él se manifiesta, pero necesitamos tener la actitud correcta, en reconocimiento con ese Dios, y en reconocimiento de lo que nosotros somos. Amén. Esa es la verdad. Es la verdad. Que siempre estemos dispuestos para agradar al Señor. Nosotros le necesitamos tanto. Y Él es todo. Él lo tiene todo. Para Él nada es imposible. Luchemos. Yo le oro al Espíritu Santo. Oro al Espíritu Santo. En las horas de la mañana, cuando estamos haciendo nuestro devocional, nosotros no solamente reprendemos al diablo de nosotros, de nuestra casa, sino también de la iglesia. Y le ordenamos.
Y se lo digo. Tú no tienes poder y autoridad. Somos de Cristo. Cristo murió por nosotros. A Él le pertenecemos. Tú eres un intruso. Te vas, diablo. Pero una forma muy efectiva es apartarnos del pecado y viviendo en santidad. Él no va a encontrar sitio en nosotros, porque no somos de Él, somos de Cristo. Amén.